Estimados alumnos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestro tema número 3, perteneciente a la unidad número 1, llamado Liderazgo y Gestión del Cambio. Estuvimos trabajando precisamente sobre este video de cómo ser un buen líder, 5 estrategias de liderazgo, en el cual pues empezamos a determinar y a elegir una serie de elementos que le permiten no solamente a todos los profesionales tener una postura sobre el liderazgo, sino que también nos permite poder fortalecer algunas competencias sobre esta misma actividad. Ser líder se hace, no nace uno con esa competencia. Y ese proceso es dispendioso, es un proceso fuerte en el que no solamente debo reconocer cuáles son mis debilidades, sino mis fortalezas, y a partir de allí empezar a trabajar sobre cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos específicamente sobre el liderazgo, nosotros consideramos este concepto como aquel dirigir las actividades, no solamente laborales, sino este conjunto de alternativas en el que los miembros del equipo son capaces de poder copiar, vulgarmente hablando, o de poder identificar claramente esos ejemplos o esos ejercicios sobre los que se está optimizando los resultados. Por eso, cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos hoy en día de que es una de estas competencias sobre las cuales se tiene que fortalecer, porque el liderazgo no solamente la capacidad de influir, el liderazgo no es solamente la capacidad de transportar, de generar o de elevar ese montón de conceptos que nosotros vamos identificando a lo largo de la formación profesional que tiene un individuo, sino que el liderazgo va más allá, sobre la consolidación de estrategias, competencias que le permitan al profesional poder generar un proceso de disrupción en el que todos y cada uno de los elementos que componen la gerencia comercial o que componen el departamento comercial, pues estén en pro a una generación, digamos, exponencial de cada uno de estos. Por eso, el liderazgo nosotros lo podemos identificar según muchas, digamos, alternativas o muchas diferenciaciones. Pero como tal, nosotros hablar del liderazgo nos permite poder consolidar a lo largo de la historia que existen muchos líderes y muchos tipos de liderazgo, en el que existen liderazgos que se enfocan hacia el proceso transformador de los equipos o de las personas a las cuales impacta con su proceso, o en el que en muchas ocasiones nos preguntamos si el liderazgo se pone a prueba en las organizaciones por medio de diferentes actividades como la lluvia de ideas, conocidas como el brainstorming, o también como aquellos focus group en los que nosotros debemos expresar cuáles son esas coordinaciones o esos elementos que le permiten trabajar de forma sinérgica a la organización. Por eso vale la pena un concepto de la señora Indra Nooyi, es una CEO de PepsiCo, en el que dice que nadie será recordado por llevarles ingresos a los accionistas. Te recordarán por el impacto que causaste en la sociedad. Y eso es uno de esos elementos importantes sobre los que debemos considerar, podemos consolidar también el concepto de liderazgo, porque pues aunque la globalización y aunque los avances tecnológicos y disruptivos de los procesos de I más D más I han llevado a una aceleración permanente de las organizaciones, pues vale la pena que aquellos líderes en los cuales se van fortaleciendo en cada una de sus competencias salgan y puedan empezar a crear elementos de congruencia, elementos que no solamente permita poder, digamos, fortalecer o impactar esos elementos positivos al interior de la organización o de su equipo de trabajo, sino también que permita generar un impacto positivo dentro de la organización. El liderazgo es aquel conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a esos equipos de trabajo, pero yo los conduzco, pero yo los acompaño,
pero yo debo generar también un proceso de innovación, un proceso de motivación en este equipo de trabajo, en el que, pues, según Max Weber, que es un líder reconocido en este tipo de conceptos, nos dice que la persona encargada de guiar a otras por ese camino correcto se debe alcanzar o se debe determinar por objetivos específicos o por metas que se encarguen precisamente de compartir. Por eso el liderazgo es la identificación de objetivos, de causas reales y que a partir de allí se puedan consolidar. Cuando nosotros hablamos de esos tipos de liderazgo, pues existen diversas clasificaciones, pero podemos decir que el liderazgo se divide en cuatro grandes como tal. El liderazgo personal, que nosotros lo evidenciamos como aquel capaz de influir desde el concepto, desde el elemento sobre el que surge el ser, el liderazgo de influencia, el liderazgo estratégico y el liderazgo de resultado. Estos dos últimos en los que podemos enfocar que el liderazgo estratégico está muy enfocado hacia la capacidad de generar acciones concretas sobre determinados grupos de trabajo y en los cuales el liderazgo de resultados también juega un papel fundamental porque no es aquel liderazgo transaccional en el que únicamente buscamos un número, sino que buscamos esas acciones o los resultados a las acciones que nosotros estamos desarrollando dentro de este. Cuando nosotros empezamos a clarificar y a conceptualizar esos tipos de liderazgo, pues vale la pena hablar sobre ese liderazgo personal. Y el liderazgo personal, pues lo dice Stephen Covey, en el que él habla sobre el liderazgo personal que no consiste en una sola experiencia. El liderazgo personal no empieza y tampoco hay un elemento importante, no empieza y termina con esa redacción de un enunciado de la misión personal, sino que se trata más bien de un proceso que consiste en mantener, importantísimo ese elemento que nos dice ahí, en mantener los valores y en organizar la vida que sea congruente con los importantes. Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando nosotros empezamos a consolidar esa estrategia, ser un poquito más diferenciadores, más disruptivos a la hora de tomar decisiones. Y es ahí donde nosotros pensamos y es ahí donde nosotros debemos generar un conjunto de alternativas que dispongan no solamente de generar un concepto muy elevado, un concepto muy enfocado hacia las capacidades que tiene el humano de poder trascender dentro de determinadas acciones, sacar el mejor provecho de ese personal. También hablamos de liderazgo de influencia. Ese liderazgo de influencia le permite poder, digamos, poder generar una estrategia consistente y simultánea, tanto con personas como con ideas. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo de influencia, hablamos de cuál es la capacidad que tienen los profesionales para que dentro de su estructura puedan empezar a clarificar sus objetivos, metas y estrategias y que esos objetivos, metas y estrategias estén asignados al personal idóneo para desempeñar esa función. Por eso, cuando nosotros hablamos de liderazgo de influencia, consiste en trabajar simultáneamente con personas e ideas, pero haciendo lo posible para que los esfuerzos de esas personas sean coherentes y estén alineados con las acciones estratégicas de la empresa y por ende, pues respalden todo ese elemento de coherencia. Porque nosotros cuando hablamos de liderazgo y específicamente sobre el liderazgo de influencia, pues existen muchos agentes en diferentes mercados, los cuales nos permiten determinar muchas tipologías de liderazgo. Y ese liderazgo de influencia, pues en muchos casos los podemos conocer o los podemos determinar como el liderazgo laissez-faire, ¿sí? O laissez-faire, el que dice dejar hacer, dejar pasar, en esas teorías de la ilustración
retomándonos un poquito como a ese concepto del renacimiento. Pero cuando nosotros hablamos de ese dejar hacer, dejar pasar, enfocándonos mucho a esa tipología de liderazgo, pues no es un liderazgo autoritario en el que confía en la experiencia y en la motivación del empleado para llevar a cabo sus tareas, pero también en muchas ocasiones ese liderazgo de influencia debe tener unos parámetros, debe tener un poquito de ese liderazgo autoritario que le permita tener, digamos, algunas normas y algunas acciones que protejan o que blinden no solamente a la persona por medio de la generación de su actividad, sino a la organización con el impacto que éste pueda tener. También podemos hablar específicamente del liderazgo estratégico. El liderazgo estratégico es el proceso de ofrecer la dirección e inspiración necesaria para crear e implementar una visión compartida, una misión donde todos se puedan alinear y así trazar juntos las estrategias para lograr y respaldar los objetivos organizacionales. Este liderazgo estratégico es bien interesante porque puede ser la congruencia de una tipología de liderazgo transformacional, un liderazgo participativo, en el que pues no solamente se encargue específicamente de dar unas responsabilidades a las personas o a los miembros del equipo, sino que también se trabaje desde la motivación, desde ese elemento que le permite lograr los objetivos de forma colectiva, destacando el propósito, es decir, la misión de la organización y que ésta esté alineada con el objetivo o con los logros que se pretenden establecer dentro de la misma. Cuando nosotros hablamos del liderazgo participativo y que podemos establecerlo como un liderazgo estratégico, pues promueve el diálogo, promueve que todo el equipo de trabajo esté alineado con la visión de la organización. Y aún más importante, que el desarrollo de las acciones que desempeña cada uno dentro del equipo de trabajo son acciones que sean sostenibles y a largo plazo. Es un elemento importantísimo dentro del liderazgo estratégico. Y que es allí donde nosotros debemos establecer cuáles son aquellos resultados que se pueden generar dentro de esta última tipología de liderazgo, y es el liderazgo de resultados. Cuando nosotros hablamos de liderazgo de resultados, no es simplemente determinar esas acciones que ayuden o que contribuyan a que el planteamiento, a que la recolección o a que la generación de ese liderazgo esté enfocado solamente hacia el cumplimiento del objetivo, sino que nosotros lo determinamos como un liderazgo integral. Y ese liderazgo integral está sustentado por dos grandes columnas, las cuales evidenciamos como las cualidades o atributos y los resultados. Y nosotros hablamos de cualidades y atributos como aquella congruencia o aquella compilación, no solamente de las competencias, de los valores, de los principios que tienen los equipos de trabajo, sino que nosotros hablamos de atributos como esas capacidades que generan a nivel organizacional. Entonces, la capacidad de poder establecer un elemento que le permita tomar decisiones estratégicas a ese líder y a su equipo de trabajo, pues hablamos precisamente de la compilación de cualidades y atributos que van muy enfocados a la generación de resultados. Por eso, nosotros hablamos específicamente de las cualidades, nosotros hablamos de los atributos como un elemento propio del liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo no es solamente la capacidad para yo poder contextualizar diferentes elementos, sino que el liderazgo le permite poder desempeñar una labor que segregue, es decir, que se encargue de descomponer aquellas grandes actitudes o aquellos grandes objetivos que tiene planteado la organización. Por eso, en primer lugar, vale la pena tener en cuenta
que el liderazgo siempre se genera bajo un contexto y eso depende de la visión y de la objetividad con la que se construyan los objetivos. El lugar mucho más importante sobre el cual se consolida la empresa se puede establecer o se puede generar bajo este tipo de liderazgo de resultados. Y es allí donde yo los puedo invitar a que cada uno de nosotros pueda optar y pueda establecer un elemento bien importante, pueda elegir, digamos, un conjunto de atributos en los cuales se pueda trabajar sobre la compilación de los mejores resultados, teniendo en cuenta el manejo de estos liderazgos. Es un placer tener con ustedes el tema de liderazgo y poder seguir fortaleciendo a lo largo de nuestra unidad número 1, la gestión del cambio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.